Vemos a una hermosa chica empezando su día y comiéndose una sandía. Parece que esta vive en un lugar despoblado o una ciudad fantasma. Se va a trabajar y vemos un ambiente tranquilo y conocemos el nombre de nuestra protagonista. Esta se llama Kujirai. Podemos ver muchas personas haciendo su día a día, pero cuando se quita los lentes podemos ver que atrás ya no había nada, y parecía una ciudad fantasma. En el cielo hay un extraño artefacto volador. Llega a su trabajo y saluda a su jefe. Este le dice que llegó un poco tarde. Le dice que marque su entrada antes de que se la marquen como que llegó tarde. En eso llega su compañero y marca su tarjeta antes que ella, y se la terminan marcando como que llegó tarde. Este se llamaba Kudo, y pues Kujirai le reclama, ya que por su culpa le habían marcado como que había llegado tarde. Kudo le dice, bueno, entonces te invitaré al almuerzo. Hablan acerca de Kowloon y que la población no se reducía. Ya a la hora del almuerzo buscan un lugar para comer. Kudo quería ir al lugar de siempre, pero Kujirai quería comer en una nueva tienda que había visto. Kujirai no estaba muy contenta, pero Kudo le dice que ese plato era muy bueno. Kujirai dice que ha estado viendo mal todo el día, así que se ponen unas gotas para los ojos. Esas eran gotas de la farmacéutica Evinuma. Kudo dice que desde que hay un nuevo director ya no le daba confianza. Kudo dice que los ojos cansados se curaban masajeando puntos de presión. Kudo dice que la ayudará, pero Kujirai dice que la lastimará, ya que es un gorila. Ahí llega la comida y se ponen a hablar acerca de un departamento, y que llevaba 6 meses vacía, no tenía aire acondicionado y le daba el sol. Para rematar, era vieja. Kudo dice que si pintaran los muros tal vez ya no estaría vacía. Ahí Kujirai dice que había arreglado la puerta de un apartamento. Kudo dice que sí, ya que todo en Kowloon es viejo. Mientras vuelven al trabajo, Kujirai dice que podrían tomar té. Kudo dice que mejor vaya al oculista. Sus ojos eran más importantes. Irían otro día a tomar té. Esto deja cautivada a Kujirai. Ya en el trabajo dice que tenía 2 de miopía. Dice que había mejorado en ambos ojos. Dejaría de usar lentes. Su jefe le dice que se ve mejor así, pero Kudo le dice que le gusta más cuando lleva lentes. Mientras queman algunos documentos, vemos otra vez esa cosa en el cielo. Kudo dice que les caerá un castigo divino por haber creado esa cosa. Esa cosa era la Generic Terra, una copia de la Tierra. Mientras fuman, Kujirai dice que los locales nuevos suelen quebrar pronto en Kowloon, del por eso que quería ir a comer a esa nueva tienda. Kudo dice que Kowloon debía ser un lugar nostálgico, las luces parpadeando y los vecinos ruidosos, todo eso provocaba nostalgia. Bajo su percepción, ese sentimiento era igual que el amor. Según él, a todos los que vivían ahí les pasaba lo mismo. Todos estaban enamorados de Kowloon. Por eso Kowloon no cambiaba. No necesitaban nuevas cosas. Déjenme hablarles de esta ciudad. Esta era una de las más pobladas del mundo, esto en relación kilómetro cuadrado por personas. En un principio se usaba para refugiados de guerra, pero poco a poco empezó a crecer y la ley era algo que no podía ser parte de esta ciudad. Por eso era manejado por el crimen organizado. Ya en 1987 se terminó derrumbando. Este lugar tenía su propio ecosistema. Esto también inspiró ciudades futuristas de muchos juegos y obras de ficción. Ya dado esos datos hacen que este anime sea más interesante. Kujirai dice que a ella Kowloon no le generaba nostalgia, pero Kudo sí le hacía sentir algo de nostalgia. Esta se da cuenta de lo que había dicho y intenta arreglarlo, pero Kudo se pone frente a ella. Estaban muy cerca, pero lo único que hace Kudo es decirle que tenía arrugas debajo de los ojos. Al día siguiente Kujirai traía lentes. Dice que se siente rara al verse sin lentes. Los irá dejando poco a poco. Kudo le dice que se los puso porque le dijo que tenía arrugas, y esta las estaba ocultando. En eso Kujirai ve que tiene la camisa manchada. Kudo dice que es un tic que tiene. Siempre toca el número 8 cuando lo ve. Llega de noche y Kudo acaba su trabajo. Kujirai dice que se quedaría un poco, pero Kudo le dice que recoja sus cosas, ya que irían a comer. Así es como le muestra la magia de Kowloon. Comen hasta hartarse y para cerrar irían a tomar té. Esa tienda se llamaba Café Pez Dorado. El mesero reconoce a Kudo y dice que pasó mucho tiempo. Pide un café helado y el mesero les deja una sandía como cortesía. Kujirai se pone a comerlas, a lo que Kudo le dice que había dicho que estaba llena. Kujirai dice que la sandía era agua, así que podía decirse que era una bebida. Kudo solo puede reírse y dice que era muy conveniente. Kujirai vuelve a sentir nostalgia, enciende un cigarro y le dice que si fumas después de comer sandía sabía muy bien. Kudo pone una cara extraña y Kujirai pregunta si dijo algo malo. Kudo le dice que simplemente le recordó a alguien que también había dicho algo similar. Kujirai dice que no conocía a nadie así. Kudo dice que es bueno conocer a personas con hábitos que ya conoces. Te hacían recordar a esa persona que tiene esos hábitos. Cuando se van de la tienda, el mesero dice que era bueno que haya traído de nuevo a su novia.
Kujirai le intenta decir que no era su novia, pero ¿entienden que dijo otra vez? Aquí hay algo raro. Kujirai le dice que el mesero pensó que era su novia. Le dice que sería incómodo si va con su novia de verdad. Kudo le dice que no tiene que preocuparse. Kujirai va a la Generic Terra y antes de acabar la noche, Kudo le regala un pez dorado. Kujirai había tomado el trabajo de repintar las paredes de ese departamento abandonado. Termina de pintar todo y cuando se iba a desmayar por el cansancio, llega Kudo a salvarla. Mientras termina lo poco que le faltaba, Kujirai dice que estaba enamorada de Kudo. Mientras va al trabajo, no logra encontrar el café del pez dorado. Encuentra a Kudo tomando una siesta e intenta despertarlo haciendo la voz de su jefe. Kudo se despierta y al verla sonríe y... Kudo le come la boca y Kujirai estaba totalmente confundida. Kudo simplemente le dice, perdón, me equivoqué de persona. Kudo actúa como si no hubiera pasado nada y dice que irá a comer algo. La cabeza de Kujirai era un desastre. Al ver su escritorio ve que había muchos documentos en el suelo y decide recogerlos. Ahí ve una foto de Kudo. La persona que estaba ahí era seguro la persona con la que le había confundido. La cosa es que esa persona era ella. Logra encontrar el café y mientras la atienden saca la foto. El mesero reconoce la foto. Kujirai le pregunta si sabe de qué se trataba. Este le dice que fue él quien tomó la foto y fue para celebrar su compromiso con Kudo. Kujirai no comprendía nada y ahí siente un dolor en la sien y vemos cómo estaba en un lugar abandonado y la que estaba en la foto era ella. Kujirai estaba más confundida que antes. En eso recibe una llamada de una tal Xiaohei que le reclama por su vecino que andaba haciendo mucho ruido. Se notaba que estaba jugando un juego de disparos a todo volumen. Toca el timbre y al abrir salen un montón de peluches. Sale una rubia y pregunta si ese día era la fecha de entrega. Le dice que aún no estaban listos. Todo ese escándalo era porque andaba haciendo peluches y le faltaban 50. Esta chica se llamaba Yao Mei. Al verlo mal le ofrece analgésicos, pero Kujirai decide contarle lo que le estaba pasando. Yao Mei al ver la foto pregunta si era su novio y si la engañó. Kujirai le dice que la de la foto no era ella. Ellos no tenían ese tipo de relación. Aparte no tenía recuerdos de su pasado. Hasta ese día no se dio cuenta de eso. Yao Mei le dice que si ella dice que no es ella, entonces no lo es. Había personas que no tenían un pasado. Por ejemplo, ella. Se operó desde la cabeza hasta los pies. Así dejó atrás su pasado. Si alguien sacara a la luz su pasado, ella lo negaría. Ella dice decidir quién es y quién no. Le ofrece unas tartaletas. Eso fue lo primero que comió después de sus operaciones. Fue como un pastel de cumpleaños para celebrar su nuevo renacer. Le alegraba compartir esas tartalitas con ella. Al probarla dice que estaban deliciosas. Kudo recuerda cuando fue transferido de Japón y conoció a Reiko Kujirai, que tenía 32 años. Era 2 años mayor a él. Reiko le había dicho que el número 8 era de buena suerte. Le había mostrado el restaurante Tintín. Le dijo que cuando almuerce con ella vendría en ese local sin falta. Le dice que acaso ese gyoza que brillaba como el oro no se veía rico. Era lo mismo que le había dicho a Kujirai. Van a la azotea y le da unos jugos de sandía. Kudo le pregunta si había otro truco para disfrutar de Kowloon. Reiko dice enamorarse. Las luces a punto de apagarse, los callejones mohosos y el olor a sudor de la gente. Por alguna extraña razón, ese Kowloon le provocaba mucha nostalgia. Ella veía esa nostalgia como amor. Estaba enamorada de Kowloon. Kudo le dice que había planes para demoler ese lugar. A lo que Reiko le dice que vienen diciendo eso hace años. Kudo le pregunta si no sería doloroso enamorarse de algo que va a desaparecer. Yao Mei lleva a Kujirai a comer pollo al limón. Estaba muy rico y Kujirai estaba mejor. Dice que quería saber quién era. Yao Mei dice que puede preguntarle a ese tal Kudo, a menos que estuviera enamorado de él. Qué bueno Kujirai si estaba enamorada de él. Dice que si no le dijo nada debe tener una buena razón. Yao Mei dice que tiene una teoría. Puede que la Kujirai que aparece en la foto que la llamará Kujirai B perdió la memoria y sean la misma persona. Tal vez Kudo estaba esperando a que recupere la memoria. Si era eso, era mejor esperar y que las cosas sucedan con naturalidad. Ya en el trabajo, Kudo dice que estaba cansado y que una vez acaben pueden ir a comer algo. Kujirai dice que pueden ir a un local nuevo que vende un rico pollo al limón. Kudo dice que es mejor que vayan al de siempre. Kujirai le dice a Kudo que le dijo que le hacía sentir nostalgia. Le pregunta si ella le hacía sentir nostalgia. Kudo le dice que sí. Se crea un silencio y Kujirai le pide que la mire. Se acerca a ella y le dice que aún no se había perforado las orejas. Le vuelve a decir que tenía arrugas en los ojos. Dice que vayan a comer gyoza, pero Kujirai dice que mejor no. Cuando se va Kudo devuelve la foto que había tomado.
En la tele aparecía que habían abierto un centro médico con consultas gratis. Kujirai y Yao Mei van al centro médico, y también conocemos a Xiaohei. Hacen los exámenes y podían agendar una cita gratis. Kujirai ve un tratamiento antiedad y recuerda lo de sus arrugas y decide agendar una cita. Por el otro lado le dicen que el mesero llamado Gwen había renunciado. Kujirai y Yao Mei también fueron a buscarlo, pero se llevaron la misma respuesta. Mientras caminan ven un puesto de aretes. Recuerda lo que dijo Kudo, que no se perforó las orejas. Yao Mei dice que si llevara aretes se parecería a Kujirai B. Esto como una broma, pero al verla muy ilusionada le pasa unos aretes parecidos al de Kujirai B. Al día siguiente aparece vestida como Kujirai B, y Kudo pareciera que vio a un muerto. Le pregunta por los aretes, pero Kujirai dice que no eran aretes, sino aros de presión. Le dice que quería cambiar de estilo, pero Kudo le dice que no haga tonterías. Así es como le cuenta lo que pasó a Yao Mei. Kujirai no podía evitar pensar que todo lo que hacía y tenía era de Kujirai B. Decide dejar de intentar ser Kujirai B y ser ella misma. Ya al día siguiente se encuentran, y ahí Kudo le pide perdón. Kujirai dice que la trató horrible, y para compensarlo irían a comer pollo al limón. Le gusta el pollo y al salir Kujirai casi pisa un charco, y Kudo la ayuda. Kujirai pregunta si no le estaba confundiendo con otra persona, pero Kudo le dice que le estaba mirando a ella. Al ver la Generic Terra dice que ese día estaba muy brillante. Al ir a la consulta lo atiende el director, y esta al tocarla dice que su piel tenía textura y hasta temperatura. Le dicen que las arrugas tienen una historia, surgían del día a día pero las de ella no lo tenían, ya estaban desde el inicio. Los recuerdos perdidos de esas arrugas sin historia puede que demuestren que nunca existió, pero ella estaba ahí. Pone una cara desquiciada y quería saber más sobre ella. Esto asusta a Kujirai y se lleva a Yao Mei, y el director pone una cara de loca. Vemos a Reiko ayudando a un señor. Bueno, era Kudo el que andaba ayudando. Le voy a decir Reiko en vez de decirle Kujirai B. Reiko dice que al parecer le agrada a la gente mayor, pero ahí Kudo sufre de un golpe de calor. Reiko lo lleva hasta su departamento y le invita a pasar, pero Kudo se pone nervioso. No le parecía bien entrar así al cuarto de una dama. Reiko le dice no importa. Mientras se lava la cara, Reiko le dice que ve agua en el refrigerador y podía tomarla. Le dice que es agua de llave pero lo dejó reposar toda la noche y no olía a cloro. Se toma el agua y ve que Reiko no tenía peluches ni nada de esas cosas, era peculiar. Reiko le dice que ya llevaba una semana en Kowloon y le pregunta qué le parece. Kudo dice que por alguna extraña razón siente nostalgia. El otro día había dicho que la nostalgia era similar al amor. Reiko dice que ella tampoco había vivido en un lugar así. La nostalgia no solo venía de recuerdos y experiencias, pero era una sensación que enardecía el corazón. Para ella la nostalgia también podía ser el deseo de querer atesorar algo en tu corazón. Por eso la consideraba igual que el amor. Kujirai cambia de labial y el director Ebinuma se termina apareciendo en su trabajo. Según quería abrir otro centro médico, pero solo estaba por Kujirai y se lo dice enfrente de Kudo. Al verlo tan cerca le rocía un spray antibacterial. Dice que se retirará y dice que al parecer la señorita Kujirai es muy importante para él y lo mismo de la otra parte, para segundos después robarle un beso a Kujirai. Esto causa un gran enojo en Kudo y quería matarlo. Mientras están de compras, Kujirai encuentra una pecera y quería comprarlo, pero tendría que cargarlo todo el día. Kudo le dice que lo compre y que le ayudará. El vendedor dice que debería agradecer tener un superior tan amable. Esto descoloca a Kudo ya que Reiko era mayor, pero Kujirai era menor. Llega a su departamento y pues no era la primera vez que estaba ahí, le traía nostalgia. Al abrir el refrigerador no encuentra agua y simplemente simula que quería la sandía. Al caminar por el lugar ve un peluche, sale al balcón a fumar y se da cuenta que la Reiko que buscaba no estaba en ese departamento. Ya tenía el pez en su nueva pecera y este se llamaba Éxito. Al haber acabado su trabajo, Kudo dice que se irá. Al ver la puerta podemos ver que era el número 8, así que esta era una de las razones del que toque el 8. Al día siguiente, Kudo encuentra un girasol en su escritorio. Kudo le pregunta si era acoso laboral. Lo dice el que le comió la boca y luego le dijo que se confundió de persona. Kujirai dice que fue como agradecimiento por llevar la pecera a su departamento. Kudo pregunta cada cuánto debe cambiarle el agua, pero ahí llega Xiaohei, que estaba buscando un nuevo departamento. Se iba a mudar. Kudo pregunta si era por el ruido, pero Xiaohei dice que era porque había comprado mucha ropa y necesitaba más espacio. Al ver el girasol dice que es lindo, a lo que Kudo dice que se lo regala. Xiaohei pregunta si le gustaba. Kudo pregunta de dónde sacaba esa idea. Xiaohei le dice que los girasoles significaban solo tengo ojos para ti. Esto pone nerviosa a Kujirai y se la lleva.
Ven muchos departamentos, pero no le termina de agradar ninguno. En ese llega Kudo y dice que podrían ver un último departamento. Llegan al complejo y Kujirai dice que ya habían estado ahí. Llegan al departamento, pero era un poco pequeño, pero tenía muchos armarios. Solo había espacio para una cama y un escritorio. Pero esto le termina gustando a Xiaohei. Ella solo quería espacio para su ropa, ya que se la pasaba la mayoría del tiempo afuera. Debía empezar a pensar en las necesidades de los inquilinos. Kudo le dice que aunque el departamento sea pequeño, si va con el estilo de vida del inquilino es una buena propiedad. Van a la azotea y encuentran un montón de girasoles. Mientras que Kujirai compra un jugo de sandía, deja caer una moneda y un hombre con una máscara se la devuelve. En la casa del director Ebinuma corría rumor de que era adoptado, rumor que fue esparcido por su amante, que también visitó Kowloon y conocía a Kujirai, y hablan de que su piel y aroma eran similares. También hablan de Gwen y que había renunciado. Usó la máscara porque lo reconocerían. Kudo andaba buscando a Gwen, pero le dicen que no saben nada. En eso Kudo pregunta si estaban remodelando el lugar, pero le dicen que no. En la azotea Kujirai se vuelve a encontrar con el tipo de la máscara, pero esta vez se la quita y vemos que se parecía a Gwen. Kujirai lo confunde con él y este tipo le dice que al parecer lo conoce. Ahí Kujirai pregunta si la conocía. Este tipo que no es Gwen dice que conocía a Kudo, pero no la conocía a ella. La Reiko Kujirai que conoce ya no estaba en ese mundo. Dice que se molestaron hasta en recrear el lunar que tenía. Se sentía como si un desconocido estuviera pisoteando los recuerdos que tenían de ella. Estaba viviendo una vida ajena y la compadecía. Antes de irse le dice que le pase el mensaje a Kudo de que lo visitaría. Al volver al trabajo ve el girasol marchito y Kudo le suelta que la detesta. Kujirai siente que estaba viviendo una vida que no le pertenecía. Decide ponerse sincera con Kudo y le dice que ella no era la Reiko que conocía. No sabía cuánto tiempo llevaba viviendo en Kowloon, cuánto tiempo trabajó en la inmobiliaria. Todo eso era prestado, pero había cosas suyas como la pecera y los pollos al limón, y también su amor por él. Kudo le dice que se equivoca, esos sentimientos no eran más que una ilusión. Kujirai le pregunta si una ilusión haría que lo siga con la mirada, o que desee que la valore por quien es, y que se le oprima el corazón. En eso empieza a toser y se termina desplomando. Volvemos a ver un poco más cómo era la relación que tenía Reiko con Kudo. Habían ido a comer camarones como forma de bienvenida a pesar de que ya habían pasado 2 meses. Kudo dice que los viejos que juegan Mahjong hablaban acerca de que iban a demoler Kowloon. Reiko menciona que ya lo habían hecho en 1994. Dada esa respuesta, Kudo pregunta entonces qué era el Kowloon en el que estaban. Reiko le dice que era la llamada segunda ciudad amurallada. Fue levantada ilegalmente. Kudo pregunta por qué harían eso, ya que el sitio era anacrónico y quedaría igual si no existiera. Reiko dice que de alguna forma ese lugar causaba nostalgia en la gente y por eso mismo volvieron a levantarla. Mientras se van, Reiko estaba muy borracha y le pide que lo lleve al bar que suele ir. Kudo le dice que aún no es un cliente frecuente y ahí su tirante se baja por el hombro. Kudo le avisa sobre eso y ahí Reiko aprovecha y le roba un beso. Kudo le corresponde y así volvemos al presente. Kudo terminó llevando a Kujirai a su casa. Le dice que se desmayó en la azotea. Kudo le pregunta si quería saber más acerca de Reiko, pero algo en su interior le decía que no debía preguntar, así que le dice que no era necesario. Dada esa respuesta, Kudo dice que irá a trabajar y que le avisará al jefe que no podrá ir, así que mejor descanse. Le da una copia de sus llaves. Kudo le pregunta si no quiere saber por qué tiene una copia de su llave. Kujirai se queda callada y dice que mejor no. Por otra parte vemos a Gwen 2 junto al director al que le llama Miyuki. Quería encontrar a su impostor, ya que como la copia de Reiko tenía sentimientos por Kudo, su impostor podría intentar seducirlo. En sí sentía celos. Llegan al bar donde trabajaba y Gwen dice que siente que algo había cambiado. También le menciona que hasta habían replicado el lunar que tenía Reiko. Miyuki dice que no se replicaban los lunares en los clones. Esto causa una sonrisa en su rostro y dice que se va a divertir mucho. Kujirai estaba hablando con Yao Mei. Le había conseguido un nuevo trabajo, así que ya no tenía que estar ajetreada cumpliendo cuotas. Yao Mei la ve relajada y le pregunta qué le pasó. Kujirai dice que se enteró de que Kujirai B y ella son personas distintas. Kujirai B ya había muerto. Yao Mei se asusta ya que ese departamento era de un muerto que se le parecía mucho. Kujirai le dice que Kudo ya lo conocía. Yao Mei le pregunta si entonces le preguntó lo que sabía de Kujirai B, pero le dice que sintió que no era el momento de hacerlo. Kujirai dice que el director le dijo que sus arrugas ya estaban ahí desde un inicio. Y hablando del departamento, no sabía desde cuándo vivía ahí, pero sabía dónde estaban las cosas. Era como si alguien lo hubiese creado para calzar en la vida de Kujirai B. Yao Mei asume que entonces era un clon.
Había una noticia donde se decía que en la Generic Terra estaban haciendo investigaciones sobre clones. Luego esa noticia fue borrada, y no decían clones sino que circonios. Era una gema artificial. A Yaomei le gustaban mucho ya que eran como ella, totalmente artificiales. Pero si esa cosa podía brillar así, le daban valor a ella. Había gente que veía el brillo de esa imitación igual al verdadero, y pide que no olvide eso. Ya al día siguiente Kudo se las termina encontrando, pero simplemente se oculta. Ahí escucha que Yaomei le recomendaba que se mudara, pero Kujirai dice que estaba cómoda ahí. A la hora de fumar se encuentra con Kudo y le menciona que harán una fiesta de bienvenida a Xiaohei y le pidió que lo invitara. Kudo dice que no podrá y decide dar un aporte para la fiesta. Kujirai dice que comprará varias cosas con eso y ya del otro lado ambos tocan la puerta, como si se estuvieran tocando. Mientras detrás estaba la sombra de Reiko. Ya era hora de la fiesta y Xiaohei había obligado a Kudo a ir a la fiesta. Ahí Yaomei vuelve a sacar el tema de que Kujirai se mude y le pregunta qué opina Kudo. Este dice que si no se siente cómoda, que se vaya. Kujirai dice que le gusta el lugar y no se irá. Kujirai y Kudo irían a botar la basura. Ahí Kudo se pone a fumar y Kujirai no tenía cigarros. Le pide uno a Kudo pero dice que era el último. Kujirai le dice que lo disfrute. Al ver el cartel del director menciona que querían abrir un nuevo centro y ahí Kudo se acerca mucho a Kujirai, pero simplemente era para soplarle el humo del cigarro. Le dice que baja mucho la guardia. Al ver el brillo de la luna dicen que esta reflejaba la luz del sol, y la pregunta era qué reflejaba la Generic Terra. Kujirai dice que tal vez la esperanza de la gente. Mientras Kudo se va caminando, este dice que no tiene esperanzas. Al día siguiente, mientras juega con los ancianos con los que solía jugar Reiko, mencionan que el anciano Chan no estaba ahí, y no avisó nada. Este había sido llamado por el director. Recibe una llamada y le dicen que lo trajeron. Estaban por entrar. Y una vez cruza la entrada de Kulun, el señor Chan desaparece. Al parecer el señor Chan que estaba ahí era un clon. Por otra parte, cuando Kudo iba a guardar un archivo le preguntaban si quería sobreescribir el archivo que ya existía. Ya volviendo con el director, Gwen estaba más tranquilo ya que al parecer su clon había desaparecido una vez llegó a Kulun. El director Miyuki le pregunta de qué había muerto Reiko. Gwen dice que no quería hablar sobre eso, y él y Kudo dijeron que debió ser un error. Kudo y Kujirai habían ido a cerrar la tienda del señor Chan y creían que había muerto. Mientras caminan, Kudo pregunta qué es lo que sabe de Reiko. Kujirai le dice que sabe que murió. Kudo le pregunta quién se lo dijo. Kujirai le dice que se lo dijo el mesero del bar. Al escuchar esto se empieza a reír y le dice que él mató a Reiko. Le pregunta qué haría si le dijera eso. Kujirai dice que es una locura. Kudo afirma que era una locura y era cierto que ya no estaba en ese mundo. Kujirai asume que entonces quería olvidarse de ella, pero era todo lo contrario, atesoraba todo de ella, por algo había un clon de Reiko. Esto causa que Kudo se termine enojando. Kujirai le cuenta lo que pasó a Yaomei, y esta piensa que no estaba bromeando y cree que sí mató a Reiko. Había ciertos asesinos que regresaban a la escena del crimen. Kujirai dice que no lo hizo y cree que simplemente fue una broma. Había visto la expresión que había puesto, ya lo había visto, esto cuando se puso los aretes. Ella había sido la única que había visto esa expresión, y eso la hacía sentir especial. Saber algo que la Kujirai ve no sabía. Al día siguiente, al ponerse a revisar los libros, ve que eran puras novelas japonesas, porque recordemos, estamos en Kowloon que se ubica en Hong Kong. Empieza a leer y le termina llamando la atención. En eso recibe un mensaje de Yaomei que le decía que iría a su departamento. Kujirai iba a devolver el libro, pero ahí ve algo en el fondo. Era un anillo con un diamante. Ahí empieza a temblar. Al día siguiente, tanto Kudo como Kujirai tenían unas ojeras. Kudo no había podido dormir bien, mientras que Kujirai se quedó despierta leyendo la novela, y ahora quería saber cómo seguía, ya que tenía dos partes. Le pregunta a Kudo si conocía una librería que tenga novelas japonesas. Kudo le dice que sí conoce uno. Yaomei se terminó colando. Les da unos paraguas porque había algunas tuberías dañadas y no sabe qué les podía caer. Así pasan por esas tuberías y llegan a la librería, y la que atendía era Xiaohei. Le pregunta dónde estaban las novelas japonesas y se las indica. Encuentra la novela que buscaba, pero al revisarla solo el inicio era legible. Los demás eran simplemente signos y se notaba que era un error de impresión. Le comenta eso a Kudo y este reconoce la novela y le dice que no le gustó el final. Se le iba a contar, pero Kujirai dice que quiere averiguarlo por ella misma. Ahí llega Yaomei y le dice que la deje en paz. Kujirai escoge un libro de fotos.
Yaomei dice que se ve interesante, a lo que Kudo recuerda cuando le preguntó a Reiko si el único lugar que le importaba era Kowloon. Esta le dijo que sí. Kudo les dice que ya era usado y debe estar desactualizado. Yaomei le pregunta cuál era el problema. Las deja en paz y se van a comer. Kujirai se sentía mal por no poder leer la parte 2. Yaomei le dice que era un libro de Kujirai B. No tenía que hacerlo. Kujirai dice que ya lo había empezado y quería saber cómo terminaba. Yaomei dice que es muy buena con Kujirai B, a pesar de que es su rival en el amor. Kujirai dice que quiere averiguar por su cuenta la relación que tenía con Kudo. El director Miyuki iba a tener una entrevista y se despide de Gwen. Le dicen que gracias a él estaba siendo más apacible. En la entrevista una chica le comenta las cosas que no le gustaban de su cara. El director le muestra cómo podrían arreglar estas. Le dicen que también quisiera mejorar la comisura de su boca. Ahí el director le pregunta si le gustan los perros. Le dice que sí y mientras lo hace sonreía. El director le dice que no necesitaba una cirugía, solo necesitaba sonreír de corazón, como hace un rato. La persona a su lado le dice que lo que dijo solo aplica a personas que ya eran bellas. Había heredado su dinero, así que siempre le dieron todo, siendo así que daba consejos mediocres. Dice que los herederos simplemente eran unas copias genéricas del original, caso contrario a él. Esto enoja al director y lo hace caer. Dice que recibir algo de otro no necesariamente era una bendición. Habrían cosas que perderían a cambio. Se van a un corte y Gwen ve que no había cambiado. Yaomei dice que entiende al director. Había cosas que perdías si te daban todo. Kujirai pregunta qué podían perder. Yaomei dice que podían perderse a sí mismos. Estaban obligados a seguir el camino que otros trazaban. Kujirai pensaba que hablaba de ella y Kujirai B. Dice que ya deberían irse. Ahí la dueña les regala 2 entradas para una película. Al ver los boletos, Yaomei se pone rara y dice que no puede ir. Después de ver la película van a una tienda de telas y ahí Yaomei ve una que le interesa. Kujirai dice que en la película había un vestido con un estampado similar. Yaomei se pone rara y dice que no debería estar viendo películas, sino averiguando más cosas sobre Kujirai B. Como había desaparecido Kujirai B, no pensó que ella también puede desaparecer. No podía estar tan tranquila solo porque no tenía un pasado. Se termina enojando y se marcha. Mientras camina siente que su pasado la persigue. Se supone que había escapado de él. Se ve en el espejo y ve cómo era antes. Ella había vivido bajo la sombra de su madre y tenía que hacer todo lo que su madre le decía. Simplemente era una copia de su madre. No tenía una identidad. Yaomei no estaba respondiendo los mensajes de Kujirai. Recuerda lo que dijo de que ella decidía quién era y sobre el brillo de una imitación. También que hay cosas que se pierden cuando te lo dan todo. Se termina topando con unos aretes y se pregunta si le gustarían a Yaomei. Al no tener un pasado, no sufría como lo estaba haciendo Yaomei. Mientras come con Kudo le pregunta si le molestaría a alguien que siente que le han arrebatado su identidad regalarle algo. Kudo dice que no cree que le moleste, pero sería ver qué le va a regalar. Kujirai dice que no sabe cómo se siente que te quiten lo que eres. Kudo dice que ese es uno de sus defectos. Dado eso, le dice que simplemente vaya y hable con ella. Decide hacerle caso y va a visitarla. Le había llevado tartaletas de huevo. Quería hablar con ella, a lo que Yaomei dice que no podía. Tenía otra apariencia. Le dice que no luce como la Yaomei que conoce. Le pregunta qué imagen tenía de ella. Kujirai dice que alguien alegre y que confiaba en sí misma, que no tenía miedo de decir lo que piensa. Yaomei le dice que era una fachada, que su yo real era alguien que no confiaba en ella y siempre buscaba la aprobación de su madre, que ni siquiera puede decir lo que le gusta, alguien muy débil. Kujirai le dice que no le parece una farsa esforzarse por ser como soñaban ser. No tenía un pasado, pero sí sabía cómo se sentía anhelar ser de cierta forma. Le recuerda cuando dijo que quería ser su yo absoluto, y lo que dijo que ella veía el brillo de esa imitación, igual que el real. Le pregunta si todo eso era mentira. Yaomei le dice que no y salta a abrazarla. Seguía teniendo la apariencia de siempre. Le dice que se convertirá en su yo absoluto. Van a la tienda que vio y le dice que no sabía qué arete le iba a gustar y le pregunta cuál le gusta. Le muestra unos y dice que ese le gusta. Kujirai le dice que se ven lindos. Esto le hace feliz y dice que las comprará. Ahí ve a Kudo y dice que ese era el que le gustaba. Por el otro lado, el director Miyuki se había metido en un problema con su padre, esto por lo que había hecho en el programa. Vemos otro pequeño fragmento del pasado de Kudo y Reiko. Estaban eligiendo el lugar para la boda, y pues Reiko da la aprobación. Gwen les trae sandías como cortesía, y ahí Reiko come la sandía y se pone a fumar. Le dice que sabe muy bien comer sandía y luego fumar. Era un hábito suyo. Le pregunta a Kudo si tenía un hábito. Kudo dice que no lo sabe.
Reiko le dice que entonces ella lo encontrará y se lo dirá. Se marcha y ahí Gwen le dice que se nota que le gustaba mucho. Kudo le dice que cuando lo transfirieron a Kowloon pensó que sería horrible, pero la comida era rica y el ambiente no le molestaba. Gwen le dice que entonces está muy enamorado de Kowloon. Eso era un sueño y Kudo despierta. Siente un dolor en la cabeza y empieza a temblar. Gwen por su parte había decidido volver a visitar Kowloon, pero el taxista le decía que no había nada ahí. Pero Gwen dice que para algunos es así, pero para otros no. Gwen llega al lugar y parecía un lugar desértico. Pues en sí era porque no había nada en ese lugar, pero la vista era peor, ya que solo había ruinas. El director Miyuki fue a hablar con su padre y pues este le dijo que debía comportarse como un Ebinuma. Miyuki le dice que tendrá más cuidado la próxima vez. Su padre le pregunta cómo iba la Geneterra y el proyecto Zirconia. Miyuki le dice que anda recopilando información y aún no había datos concretos. Su padre le dice que tiene sus propios planes si falla. Dice que no lo subestime pensando que solo es un viejo. Le dice que no pierda más tiempo con el circonio, ya que tenían un recipiente para crear un clon más ortodoxo. Le pregunta si creía que no lo sabía. Le dice que cambiando de tema se enteró de que se consiguió un perro. Una vez se encuentran con Gwen, este simplemente lo abraza. Tras pasar la noche con él, tenía sus maletas listas para marcharse. Obviamente Gwen va a reclamarle de lo que estaba pasando. Le pregunta si pasó algo con su padre, a lo que Miyuki simplemente le dice que no es su asunto. Gwen le pregunta si va a vivir por la venganza. Miyuki le dice que él decidirá qué quiere hacer con su vida y que no era su asunto. Gwen le pide que lo elija él, lo seguirá donde vaya y lo llevaría donde quisiese. Miyuki le dice que no haga promesas, ya que después no podrá ir a ningún lado. Le pide que se vaya antes de que llame a seguridad. Ante esto Gwen lo toma y lo besa. Lo termina mordiendo y le dice que si le duele le costará más olvidarlo, tal como ese otro dolor que tenía grabado en su cuerpo. Gwen se marcha y podemos ver otro fragmento de Reiko y Kudo. Kudo le preguntaba si le gustaban los peces dorados. Reiko simplemente suelta un "¿qué?" como respuesta. Kudo le dice que siempre se los queda mirando y pregunta si quería uno. Reiko le dice que no, ya que no es de mascotas. Si tuviera uno no podría ir a ninguna parte. Ahí Kudo le entrega la parte 2 de una novela que estaba leyendo, pero Reiko le responde que estaba bien. Gwen pregunta si no le gustó la primera parte, le pareció muy interesante. No quería enterarse de que la segunda parte sea aburrida. De momento era perfecta como estaba, no quería cambiar su mundo para luego lamentarse después. Kudo le dice que él se arriesgaría, de eso trataba la vida. Reiko le dice que eso le gustaba de él y lo llama muchacho. Kudo le pregunta por qué siempre lo llama así. Reiko dice que así suena más tierno. Gwen les dice que ya se confirmó la demolición de Kowloon. Desalojarían a los residentes. Pregunta qué harían ellos. Kudo dice que estaban esperando a lo que diga la empresa. Posiblemente los manden a Japón o a Hong Kong. Le pregunta a Gwen qué haría él. Gwen dice que seguro se irá a Hong Kong. Kudo dice que entonces se encontrarán. En eso recuerda que tenía que encontrarse con Xiaohei. Según andaba buscando un cuarto. Reiko le dice con que Xiaohei. Kudo pregunta si pasaba algo. Se termina yendo y había olvidado el libro. Gwen le pregunta si lo leerá. Reiko dice que no, porque su historia no acabaría ni tampoco continuaría. Entregan un pedido a Yaomei y el repartidor termina siendo Gwen, y Yaomei se termina enamorando de él. Le pregunta cuál era su nombre y le termina dando su nombre real. Ahí Yaomei recuerda lo que dijo Kujirai de Gwen. Le pregunta si era el mesero del café Pez Dorado. Se lo lleva para que hable con Kujirai. Esta pregunta si conocía a Reiko Kujirai. Gwen le dice que sí, pero no era ella. Ahí Kujirai dice que entonces hay dos de ellas, y es una clon. Le pregunta si había dos Gwens. Gwen dice que al parecer sí, pero no era un clon. Yaomei pregunta qué era. Gwen dice que él tampoco lo sabe, pero sabía que ya no existía. Eso porque él estaba ahí. Con Kujirai era un caso distinto. Kujirai pregunta si era porque la Kujirai original estaba muerta. Kujirai le dice que Kudo se lo contó y que según Kudo la mató. Gwen dice que no y que si quisiera saber lo que pasó podría estar sufriendo el mismo destino. Después de todo tenía los mismos sentimientos que tenía Reiko por Kudo. Kujirai dice que su amor es suyo y no estaba imitando a nadie. Yaomei dice que ellas eran sus yo absolutos. Gwen dice que viéndola bien dice que se parecía menos a Reiko de la primera vez que la vio. Dice que luce más como otra persona. Esto pone feliz a Kujirai y se da cuenta de que se tenía que ir, ya que su descanso ya había acabado, y le pregunta si se podían ver otra vez. Gwen le dice que sí, y se queda con Yaomei.
Al verla dice que no había visto una chica tan llamativa antes. Le pregunta hace cuánto vive en Kowloon. Yao Mei dice que hace 6 meses. Gwen le pregunta si no se había enfermado desde que llegó. Yao Mei dice que no, pero hubo un cambio en ella. Antes tenía otra apariencia a la de ahora, pero el otro día volvió a su apariencia del pasado. Gwen le cree ya que tenía una copia de él. Le pregunta entonces cómo lo solucionó. Yao Mei le dice que gracias a Kujirai. Gracias a ella era su yo absoluto. Gwen pregunta qué intentaba decir. Había dicho el yo absoluto cuando estaban con Kujirai. Yao Mei explica que es decir lo que te gusta. En el día a día siempre decíamos pequeñas mentiras. Eso nos llevaba a una versión falsa de nosotros. Si dejábamos de mentir sería su yo absoluto. Ahí Gwen se pregunta si Miyuki pensaba igual. Yao Mei pregunta si había más clones. Gwen dice que cree que sí. Ahí le pregunta si Kudo podría ser un clon, ya que estaba actuando raro. Le pide que lo averigüe. Gwen dice que sí, ya que se lo iba a encontrar de todas formas. Se preguntaba quién estaba haciendo eso. Ahí sale un anuncio de Miyuki donde se decía que para hacer realidad la inmortalidad se necesitaba recuerdos claros, y la Gene Terra serviría para eso. Si perdías la memoria en un accidente o por enfermedad, podías sincronizar tus recuerdos a la Gene Terra, y podías volver a tu estado original. Kudo le reclama a Kujirai por comerse sus fideos, y esta le dice que no almorzó. Kudo dice que al parecer se está divirtiendo últimamente y tenía más arrugas. Kujirai dice que eran prueba de sus vivencias y estaba feliz con eso. Kudo simplemente le pide que reponga los fideos. Kujirai dice que mejor vayan al día siguiente a comprar más. Kujirai dice que todo lo que estaba viviendo se estaba grabando en ella y la estaba convirtiendo en otra persona diferente a Reiko. Kudo había perdido a su prometida y amaba la nostalgia y odiaba los cambios. Se preguntaba cómo se sentía al ver una persona con la cara de su prometida día a día. Por otra parte, Miyuki va con un doctor y le pregunta si podría tener hijos. El doctor le dice que no, a pesar de que su cuerpo posee genitales femeninos y masculinos. Ninguno tenía funciones reproductivas. Miyuki pregunta si podían usar inseminación in vitro. El doctor le dice que sí, pero el bebé no se desarrollaría. El doctor pregunta si su pregunta tenía que ver con la Gene Terra. En eso llega un albino y pregunta de qué hablaban. Miyuki le dice que el doctor no estaba de acuerdo con la Gene Terra. Se van a hablar solos y al parecer el padre de Miyuki quería recuperar a su hijo muerto. Esto usando la Gene Terra. Pero Miyuki no quería ayudarlo y tenía otros planes. No cargaría sus recuerdos. Sería idéntico a cuando lo perdió, pero sin recuerdos. Esa sería su venganza. Yulong, como se llama el albino, menciona que la Gene Terra estaba hecha de una forma muy curiosa, ya que Kowloon solo era visible para algunos. Él quería verlo pero no podía. En un principio creía que podían verlo porque les gustaba Kowloon o porque vivieron ahí, pero esa hipótesis fue descartada al encontrar una famosa que nunca escuchó de Kowloon. Había algo que hacía que fuese visible para unos y otros, algo que sintonizaba con las personas. Kudo y Kujirai fueron a buscar los fideos, y ahí Kujirai habla acerca de que quisiera probar más platos. Kudo le dice que en ese lugar podían encontrar comida de todo el mundo. Bueno, eran fideos de cada país. Kujirai dice que solo eran fideos hechos en Japón, y se va enojada. En eso encuentra una revista y dice que quisiera conocer más lugares, y hasta quedarse a vivir ahí. Kujirai dice que él vive con el vivo recuerdo de su prometida, y el verla con la cara de su prometida haría que no pudiese superar su pérdida. Le dice que sería mejor que no estuviera en Kowloon. Ante esto, Kudo pide que se quede junto a él para siempre. En eso se escucha una explosión y salen a ver qué era. Era por la torre Seiji, y Kudo va corriendo a ver qué era. Kudo estaba planeando pedirle a Reiko que se casara con él. Pensaba esperar más, pero como Kowloon sería demolido, era un punto de inflexión. Gwen le pregunta si conocía bien a Reiko. Kudo dice que cree que sí. Duda si era muy pronto para una propuesta así. Gwen le pide perdón por arruinarle el momento. Kudo le dice que sabe que es apresurado, pero el Kowloon que amaba desaparecería y quería entregarle la mejor versión de Kowloon. Había ocurrido un derrumbe, pide que se alejen ya que podría ocurrir otro derrumbe. Ahí ve a Gwen. Este le pregunta si era el verdadero, y Gwen lo abraza. Kudo se disculpa por desaparecer. Gwen le dice que deben salir de ese lugar. Kudo dice que no se irá. Gwen pregunta si era por Reiko. Kudo le pregunta si también la había visto. Gwen le dice que debe ser el que sufre más al estar cerca de ella. Kudo dice que sí, pero pregunta qué hacía en Kowloon. Gwen dice que estuvo preocupado por él, y aparte alguien importante estaba en ese lugar. Kudo se pone feliz al escuchar eso. Pregunta si tiene pareja. Gwen dice que sí, pero lo terminaron recientemente. Pero siente que no debe dejarlo solo. Kudo le dice que se nota que está enamorado. Le pregunta si lo conoce bien.
Gwen dice que lo atrajo como persona y verlo en K'un-Lun hace que sienta que lo conoce mejor. Kudo dice que al parecer está ahí para no terminar como él. Gwen insiste con que estaba preocupado por él. Kudo dice que era un buen tipo, pero no se iría de ese lugar. Le pregunta si el tipo que le gustaba era del exterior como ellos. Gwen dice que sí, y ante esta respuesta le dice que entonces se lo lleve lejos de ese lugar. Gwen dice que cuando se vaya se irá con él. Dice que no solo era el clon de Reiko, sino que también ese K'un-Lun era diferente. Kudo pregunta si por qué es diferente, ¿acaso no tenía valor? Dice que mejor dejen el tema y se va. Miyuki estaba en K'un-Lun en busca del clon del Dr. Wong. Mientras camina empieza a sentirse mal. No se sintió así cuando estuvo con Gwen. Se termina desmayando y vemos cuando conoce a Gwen. Ese día habían demolido K'un-Lun. Gwen se pone a ligar con Miyuki. El barman dice que es muy fácil con ese skin, y aparte era bueno en todo. Gwen dice que es aprendiz de todo y maestro de nada, y aparte vivía al día. Miyuki termina hablando y dice que ese día destruyeron algo importante para él. Gwen dice que lo dejará solo entonces, pero Miyuki dice que acepta su compañía. Gwen dice que pueden ir a otro bar que es mucho mejor. Le pregunta a Miyuki si no tenía frío, y este dice que sí. Así siendo un galán le da su chaqueta. Miyuki dice que es muy modesto decir que no era bueno en nada, era demeritar a los demás y a él mismo. Gwen termina siendo sincero y le dice que ese no era un mejor bar, pero era para el único que le alcanzaba. Le pide que le deje invitarlo a ese bar ese día. Miyuki toma esto de buena forma y le roba un beso, y esto termina en coito. Gwen le pregunta si estaba metido en algo peligroso. Miyuki se sorprende de que esa sea su pregunta, antes que sobre su sexo, a pesar de que era su primera vez con un intersexual. Gwen dice que si hubiera sido mujer no lo hubiera hablado, pero si en ese momento se convirtiera en mujer lo seguiría amando. Miyuki dice que eran palabras muy fuertes cuando apenas se conocían. Gwen simplemente le responde con un beso. Miyuki nunca se preguntaba si era hombre o mujer, pero ahora buscaba convertirse en su yo absoluto. Escucha unas voces y despierta. Le recordaba a su madre. Ese era el club burlesque. Según era muy popular. Miyuki no puede evitar preguntar por una tal Sihan. Le dicen que no la conocen y Miyuki se lamenta. Le pregunta si sigue mal y si de ser así lo pueden llevar con el Dr. Wong. Miyuki pregunta si un doctor canoso. La señora le pregunta si lo conoce. Allí ocurre un apagón y termina llegando Kujirai. Al parecer había un apagón debido al derrumbe que había ocurrido. No reconoce a Miyuki y este se termina mostrando. Esto asusta a Kujirai y le dice que tenía ganas de verla. Kujirai dice que también tenía preguntas que hacerle. Ya en el centro médico, Kujirai le pregunta qué eran los circonios y si ella era uno de estos. Miyuki dice que al parecer era toda una detective. Le pregunta cómo sabía de los circonios. Kujirai dice que una amiga lo vio en internet. Miyuki le pregunta por sus recuerdos. Kujirai dice que cree que esos recuerdos no existen. Miyuki entiende que aceptó esa posibilidad y vive con eso. No esperó que fuera tan flexible. Había gente que la comparaba con Reiko, pero se volvería su yo absoluto. Miyuki pregunta quién las comparaba. Kujirai dice que Kudo. Miyuki entiende que Kudo no era una copia. Había personas de carne y hueso en ese lugar. Era increíble que alguien viva con alguien idéntico a su novia ya fallecida, pero que no es ella. Eso es lo que intentaba hacer para vengarse de su padre. Kujirai dice que a pesar de ser una copia, la gente la trata como una persona y vive como su propia yo. Miyuki dice que entonces está bien. Tenía una amiga que la apreciaba por lo que era. Se notaba que quería que Kudo la reconozca como individuo. Sobre lo del circonio, no era un circonio ni un clon. Ni él sabía qué era, pero podría decir que era una existencia genérica. Yulong por la otra parte andaba abriendo el cajón con los historiales clínicos, pero termina siendo descubierto por el doctor. Este le dice que no los ayudará con la Gene Terra. Yulong dice que habían clonado a mucha gente que ya estaba muerta en K'un-Lun. Un ejemplo, Reiko Kujirai. El Dr. Wong estuvo con ella cuando murió, pero no pudo hacer nada para ayudarla. Se había quitado la vida. Kudo estaba pendiente de la fecha y recuerda a Reiko. Kujirai le cuenta lo que le dijo Miyuki y dice que está pensando en mudarse, pero dejaría el cuarto como estaba. Esto porque sería decisión de Kudo qué hacer con eso. En la noche termina apareciendo Kudo. Iba a ser el aniversario de la muerte de Reiko. Se veía muy deprimido. Kujirai al verlo dice que ya no se irá a ningún lado. Así es como se cancela su mudanza, aunque dice que quisiera mejorar el departamento. Le pondría unas cortinas y otras cosas más. Yao Mei dice que pueden ir a comprar unas telas y ella se los puede hacer. Había una tienda muy buena en Hong Kong y Kujirai se emociona con esa idea. Por el otro lado, Gwen solo estaba comiendo barritas de alimentos. Miyuki le había dicho que no comiera nada de la comida de K'un-Lun, pero ahí recuerda algo. Yao Mei y Kujirai saldrán de K'un-Lun, pero ahí Gwen la detiene.
En eso llegó un repartidor y dice que pensó que era una broma. Eran los únicos que aceptaban pedidos de esas ruinas abandonadas. Jaume no entendía lo de las ruinas, dice que ellas vivían ahí. El repartidor le dice que estaba prohibido vivir ahí desde la demolición. Kujirei pregunta demolición, pero la ignoran. El repartidor se termina asustando y mejor se va. Gwen explica que Kulung había sido demolida y solo algunas personas podían verla. Era como con Kujirei, el repartidor no podía verla a ella ni a Kulung. Les dice que Kulung había sido demolida hace 3 años. Podía buscarlo en internet. Jaume lo busca y era cierto, pero no quiere aceptarlo. Gwen le dice a Kujirei que era como Kulung, era un ser que no existe y que no todos pueden ver. Solo puede existir dentro de Kulung, así que le recomienda que no salga. Ahí recuerda lo que le dijo Kudo, de que se quedara a su lado. Jaume no podía creer lo que estaba diciendo Gwen. Le dice que Kujirei estaba ahí y podía tocarla. Gwen le dice que él vivía en Kulung antes de que lo demolieran y vio a personas que ya viven en otros lugares pero seguían en Kulung. Les comenta que hicieron un experimento. Querían saber qué pasaba con el doble cuando el original entraba a Kulung. Les dice que el doble desapareció. Les dice que por eso no vieron a su doble, ya que él estaba en Kulung. Con esto recuerda cuando le comentó a Kudo que vio a Gwen. Le pregunta si Kudo ya sabía eso. Gwen les dice que sí. En Kulung no pueden estar tanto el original y el doble al mismo tiempo. En el caso de Kujirei, Reiko ya estaba muerta y no podía desaparecer. Pero si Reiko estuviera viva, Kujirei terminaría desapareciendo. Vio a una persona desaparecer, lo que significaba que esa persona no existía. Tal como Kulung. Jaume dice que irá a Hong Kong y comprobará si es cierto, así que pide que le espere. No aceptaría que Kujirei no existe. Kujirei estaba muy confundida. Gwen le pide perdón por ser tan duro, pero se notaba que era importante para Kudo y no quería que le pase nada. No sabe si igual que Reiko. Le dice que Jaume tiene su número y puede llamarlo, y se va. Kujirei andaba cabizbaja y se encuentra con Kudo y desea que ganó el mahjong y le invita a comer. Gwen dice que al ver algo que no debería existir, debería asustarte, pero al verlo claramente y poder tocarlo, hacía que esa sensación se perdiera y lo terminaras aceptando, siendo así que no sepas que es real o no. Entendía por qué Miyuki quería usarlo como venganza, la misma apariencia, la misma voz y el mismo calor. Aunque supieras que no existe, seguro no podías evitar aferrarte a ello. Vemos otra vez el pasado de Reiko y estaba jugando a mahjong. Según tenía mucha suerte. Mientras camina se le cae una receta médica. Era un medicamento para dormir. Según sufría de insomnio. Ante esto, Kudo le dice que entonces hará que sus días sean más divertidos y se quede exhausta cada día. Reiko dice que ya se divierte mucho. A lo que Kudo dice que hará que se divierta aún más. Por otra parte, Miyuki le dice a su padre que hace un buen día y debería dar un paseo, pero este lo llama Haoran. Miyuki le recuerda su nombre y este estaba esperando el día de su venganza. Recibe la llamada de Yaolong y le dice que Reiko era paciente del Dr. Wong y murió por una sobredosis de pastillas para dormir. Miyuki dice que para que ocurriera eso debió de ingerir miles de pastillas, así que eso no era una sobredosis. Yaolong dice que el compuesto que la mató fue borrado de los registros. Miyuki dice que entonces tiene más relación con ella de lo que pensaba. Dice que sus familiares seguro odian a Ebinuma. Yaolong dice que seguramente a su padre. Miyuki dice que su primer trabajo que le dio su padre fue demoler el segundo Kulung para borrar información de sus orígenes y otras cosas más. El ayudante de Yaolong estaba en Kulung y se llamaba Xiaohei. Este fue mandado por el padre de Miyuki y dice que no lo subestime. Kujirei andaba pensativo, qué significaba ser real y qué pasaría si Jaume al volver no puede volver a ver Kulung. Kudo le pregunta si le pasa algo. Kujirei le recuerda cuando le dijo que no se vaya a ninguna parte. Pregunta por qué lo dijo. Kudo no sabe qué responder, a lo que Kujirei le pregunta si podría asegurarle que él tampoco se irá a ningún otro lugar. Ya no sabe qué estaba pasando, pero dice que si lo tiene a él, no necesitaba nada más. Kudo la abraza y le promete que aun si el mundo está vacío, no la abandonará. Jaume había llegado a Kulung después de su cirugía hace 6 meses. No puede aceptar que Kujirei no exista. Intenta usar su dinero, pero no lo aceptan. Llama a Gwen y este le dice que el dinero en Kulung desaparece una vez sales de ahí. Pero aquí una curiosidad, Jaume sigue con la apariencia de Kulung. La cosa es que Gwen le pasa dinero, que es cierto era bastante. Qué bien pagaba Miyuki. Empieza a preguntar a la gente sobre Kulung. La mayoría le decía que fue demolido y que era una leyenda. Se pone a llorar y un señor se le acerca y le comenta que vivió en Kulung. Él vio cómo demolieron Kulung. Jaume le pregunta qué diría si le dijeran que había gente viviendo ahí y que Kulung seguía ahí. El señor le dice que al parecer cree en esas leyendas,
pero le comenta que escuchó que el segundo Kulun fue mandado a demoler para ocultar algo. Jaume pregunta qué, pero el señor dice que no sabe quiénes andan escuchando y le recomienda preguntar en internet. Encuentra una sala de chat y se pone a hablar acerca de Kulun y que había gente que podía verla y gente que no. La persona con la que estaba hablando no podía verla, pero creía lo que decía de Kulun. Esa persona era Yulong. Le pregunta cómo llegó a Kulun y si vio algo anormal recientemente. Jaume recuerda cuando llegó a Kulun, necesitaba un lugar para hospedarse y vio Kulun. Ahí recuerda algo extraño que estaba pasando en Kulun. Siempre usaba ropa de verano. En Kulun siempre era verano. Jaume le pregunta a Yulong si sabe sobre ese rumor de que derrumbaron Kulun para ocultar cosas. Yulong dice que no sabía que estaban ocultando, pero según sabía que estaban ocultando una cosa. Jaume dice que era tarde e intercambian números. Al salir se encuentra a Yulong, pero no sabe que habló con él. Por el otro lado, Kujira había pasado la noche con Kudo y recibe un mensaje de Jaume. Le decía que estaba de vuelta y que debían encontrarse. Se iba a ir, pero Kudo la detiene y pregunta a dónde va. Kujira dice que irá a ver a Jaume, y antes de que se vaya, le da un beso. Así acaba esta parte 8 que sigue creando más preguntas que respuestas. ¿Cómo es que pueden vivir con la comida de ilusión y no morir de inanición? ¿Por qué Jaume mantenía su apariencia y qué estaban ocultando en Kulun? También por qué mataron a Reiko, ya que según no fue una sobredosis. Así que no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en la parte 9.